A veces, no se trata de lo que dices, sino de lo que haces sentir. Porque cuando una mujer se vincula emocionalmente contigo sin entender por qué, no está cayendo por tus palabras, está cayendo por tu reflejo. Bienvenidos a Mente Siniestra, donde hoy vas a descubrir cómo hacer que ella se vincule contigo sin saber por qué, usando una técnica tan poderosa que muchos psicólogos prefieren no hablar de ella en voz alta: el reflejo emocional. Prepárate, porque esta no es una charla de autoayuda ni un consejo de revista. Es una inmersión en los recovecos más oscuros del subconsciente femenino, para que entiendas cómo manipular emociones con precisión quirúrgica. ¿Qué es el reflejo emocional y por qué funciona en la atracción? La mayoría de los hombres, esos que terminan ignorados, bloqueados o metidos en la friendzone, intenta conquistar con lo obvio. Palabras vacías recitadas como guiones mal aprendidos. Regalos que buscan comprar afecto. Una masculinidad tan artificial que se derrumba al primer rechazo. Pero los que conocen el juego desde la sombra, los que dominan la psicología oscura, no compiten. Controlan. Ellos no seducen. Vinculan. El reflejo emocional es una técnica silenciosa. No necesita gritar para hacerse sentir. Se basa en una verdad brutal de la mente humana. Todos buscamos, desesperadamente, a alguien que nos entienda sin necesidad de explicarnos. Alguien que refleje nuestras emociones, nuestros estados, nuestras heridas ocultas. Sin juicio, solo comprensión. Y ahí es donde entra esta técnica. Espejear las emociones de una mujer no significa imitarla como un payaso. Significa leer lo que ella no dice, sentir lo que ella contiene, y proyectarlo de vuelta con inteligencia emocional estratégica. No eres un terapeuta, eres el espejo que la atrapa, el reflejo que sin palabras le dice: estoy aquí, te veo, te entiendo, como nadie más lo hace. Y lo más perturbador, ella no sabrá por qué se siente tan cómoda contigo. No podrá explicarlo con lógica. Solo sabrá que cuando está contigo, algo en su sistema nervioso se relaja, algo en su mente se siente segura, y algo en su alma se activa. La neurociencia lo respalda. Cuando dos personas sincronizan emocionalmente, sus cerebros emiten patrones similares de ondas. Se crea una sintonía invisible, como si ambos cuerpos tocaran la misma canción en frecuencias distintas, y esa canción, si tú la tocas bien, puede quedar sonando en su cabeza durante días, semanas, incluso años. Cuando ella ríe, tú no solo sonríes, entiendes de dónde viene esa risa. Cuando se frustra, no te vuelves un salvador ni un consolador. Reflejas esa emoción con una mirada, un silencio o una frase que la desarma. Sé que eso duele más de lo que estás mostrando. Y en ese instante, amigo oscuro, ella ya no te ve como uno más. Te ve como el único. Ese tipo de sincronía emocional es adictiva porque rompe con lo que ella está acostumbrada. La mayoría de los hombres intenta impresionar. Tú, en cambio, reflejas. Ella se siente vista, no seducida. Y ese es el mayor engaño emocional, hacerle creer que la conexión nació de ella, cuando en realidad fuiste tú quien la diseñó desde el principio. ¿Quieres que ella te busque cuando sienta ansiedad sin saber por qué? ¿Que su corazón se acelere con solo leer tu nombre en la pantalla? ¿Que piense en ti al despertar, no porque dijiste algo lindo, sino porque algo dentro de ella se siente atado a ti? Entonces lo que necesitas no es una frase, ni una estrategia vulgar. Lo que necesitas es dominar la técnica prohibida del reflejo emocional. Esto, discípulo siniestro, no es para débiles, no es para los que quieren likes o validación. Es para los que están listos para jugar con los hilos invisibles de la mente femenina y provocar una dependencia emocional tan profunda que ni ella misma sabrá cómo escapar. Primer pilar: la escucha activa psicológica. La mayoría de los hombres escucha solo para encontrar el momento en que puede hablar, para soltar su opinión, su historia, su ego. Ellos escuchan para responder. Tú no. Tú vas a escuchar para capturar. La escucha activa psicológica no es solo poner atención, es una estrategia quirúrgica, un método oscuro para absorber, interpretar y manipular la información emocional que ella misma no sabe que está revelando. Porque cuando una mujer habla, no está buscando soluciones,
Está buscando sentirse entendida, vista, validada, y el hombre que pueda ofrecer eso sin volverse necesitado se convierte en una adicción emocional. No se trata solo de lo que dice, se trata de lo que calla. Las emociones no siempre se dicen, pero siempre se filtran. Se escapan en un suspiro, en la tensión de su mandíbula, en una pausa que dura un segundo más de lo normal. El tono de su voz, sus microexpresiones, el movimiento de sus dedos, su respiración. Cada detalle es una entrada directa a su mente subconsciente. Y quien sabe leerlos, domina la conversación, incluso cuando está callado. Tú no eres un terapeuta, eres un cirujano de emociones. Y tu herramienta más peligrosa es tu silencio estratégico. Cuando ella te cuente algo íntimo, no seas como el resto. No interrumpas con frases huecas. No te apures en resolver sus problemas. No minimices su dolor con consejos automáticos. Eso es lo que hacen los hombres que ella olvida. Tú, en cambio, haz lo siguiente. Inclínate apenas, baja el ritmo, respira con calma. Mantén el contacto visual sin invadirla. Y cuando ella termine de hablar, suelta lentamente una frase con carga emocional como: eso debió doler más de lo que mostraste. Siento que te sentiste sola en ese momento, aunque nadie lo notó. Puedo ver por qué eso te sigue afectando. No todos lo notarían. ¿Notas la diferencia? Eso no es simple empatía. No estás siendo amable, estás reprogramando su mente. Le estás implantando una sensación de reconocimiento que la mayoría de hombres ni siquiera sabe que existe. Estás anclando en su sistema emocional que tú eres el único que la comprende de verdad. Y cuando una mujer siente que alguien la entiende sin necesidad de explicar demasiado, se abre emocionalmente, energéticamente, físicamente. Te empieza a contar cosas que no le dice a nadie. Se siente segura contigo, incluso si apenas te conoce. Se apega, se vincula, te vuelve parte de su narrativa interna, porque en ti ve no solo a un hombre, sino a un refugio. Eso, hermano oscuro, vale más que cualquier halago forzado o frase de seducción, porque los cumplidos alimentan el ego, pero la comprensión genuina alimenta el alma, y cuando tocas el alma, el cuerpo, el deseo y la atención vienen por sí solos. Esta técnica no es rápida, pero es letal, porque trabaja a nivel subconsciente, porque siembra en silencio, porque hace que ella misma se convenza de que necesita estar cerca de ti, que tú eres diferente, que hay algo en ti que no puede ignorar. Así es como empieza la vinculación, no con un beso, no con una cita, sino con una mirada que escucha, con un silencio que valida, con una frase que penetra más que cualquier piropo. Y cuando ella descubra que contigo puede hablar sin protegerse, ya no podrá estar sin ti. Segundo pilar, el reflejo verbal y corporal. Aquí es donde todo se vuelve más peligroso, más sutil, más oscuro. El reflejo emocional no solo se limita a escuchar o comprender. Aquí entramos en el terreno donde lo psicológico se manifiesta a través del cuerpo y el lenguaje. Este es el punto en el que el control emocional se transforma en un arte físico, en una danza silenciosa de imitación estratégica. Y lo mejor es que ella no lo va a notar, solo lo va a sentir, porque el reflejo emocional verdadero no es solo mental, también es físico y verbal. Es un espejo que opera en frecuencias que el consciente no registra, pero el subconsciente absorbe como una esponja. Cuando lo ejecutas bien, la mente de una mujer empieza a generar una sensación extraña, irresistible y poderosa, confianza sin motivo aparente. Y esa es la base de la atracción adictiva. ¿Cómo funciona? Empieza por su forma de hablar. Presta atención no solo a lo que dice, sino a cómo lo dice. Si ella usa palabras específicas como raro, intenso, me da ansiedad, tú empiezas a usar sus mismas palabras. No cambies ansiedad por estrés. No cambies raro por extraño. Usa exactamente su misma terminología. Ella dice, ¿eso me hace sentir incómoda? Tú no respondes con, entiendo, eso molesta. Tú dices, sí, a mí también me ha pasado. Me pone incómodo. ¿Lo ves?
No es solo empatía, es sincronía. Estás entrenando su cerebro para que vea en ti un reflejo emocional. Estás implantando el mensaje silencioso de tú y yo funcionamos en la misma frecuencia. Pero esto va más allá de las palabras. Aquí entra lo físico, el lenguaje corporal. Ella cruza las piernas. Tú también. Inclina la cabeza levemente al hablar. Hazlo tú también, pero con un desfase de 1 o 2 segundos. Apoya el codo sobre la mesa, se rasca la ceja, se reclina hacia atrás. Replica ligeramente. Que sea tan sutil que si alguien viera desde fuera no notaría nada. Pero su subconsciente, ese radar emocional que ella no puede apagar, lo capta todo. Ese mimetismo, cuando es imperceptible pero constante, genera una ilusión emocional profunda, intimidad espontánea. Su mente no dice, me está imitando. Su mente dice, hay algo en él que se siente familiar. Y aquí viene el punto clave. La familiaridad genera atracción, porque lo familiar es seguro, y lo seguro es deseable, y lo deseable se vuelve necesario. Este fenómeno tiene respaldo en estudios neurológicos. Se llama reflejo empático, y se activa cuando el cerebro identifica patrones similares entre tú y otra persona. Literalmente se iluminan las mismas zonas cerebrales que cuando se experimenta placer, vínculo o deseo. Pero hay una advertencia, hermano oscuro, no lo exageres jamás. No conviertas esta técnica en una caricatura. No seas un espejo obvio. No seas mecánico. Esto no es teatro. La clave está en la naturalidad simulada. Que parezca que simplemente están fluyendo en una misma corriente emocional. Que su cuerpo sienta que el tuyo no representa amenaza, sino conexión. ¿Quieres un truco avanzado? Antes de salir con ella o de hablar con ella, respira a su ritmo. Si la tienes enfrente, calibra su inhalación y exhalación y sincroniza la tuya. El ritmo respiratorio compartido genera resonancia emocional. Al poco tiempo, ambos corazones laten en un mismo tempo. No porque tú lo digas, porque el cuerpo lo siente. Cuando dominas esto, ya no necesitas hacer mucho. Tu sola presencia activa en ella una respuesta emocional inconsciente. Quiero estar cerca de él. Me siento cómoda a su lado. No sé por qué, pero confío en él. Y desde esa confianza no racional, nace el deseo. El verdadero deseo. No el carnal inmediato, sino el emocional, profundo y persistente. Ese deseo que aparece en silencio. Cuando ella piensa en ti sin motivo. Cuando quiere contarte algo, aunque ya se lo contó a su mejor amiga. Cuando te extraña, aunque apenas se conocen. Esto no es manipulación vulgar. Esto es alquimia emocional. Y tú, si dominas esto, te conviertes en el tipo de hombre que no necesita gritar su valor, porque lo transmite con gestos mínimos, con reflejos calculados, con la energía de alguien que conoce el subconsciente femenino mejor que ella misma. El reflejo verbal y corporal es el segundo paso para que ella se vincule contigo. Y una vez que lo siente, no hay vuelta atrás. Tercer pilar. Activación del espejo interno. Detrás de todo vínculo humano real, hay un secreto biológico que casi nadie aprovecha. Las neuronas espejo. Sí, esas diminutas estructuras cerebrales son las culpables de que sientas incomodidad cuando alguien está tenso, o alegría cuando otro sonríe. Son como antenas invisibles que captan las emociones del otro y las reflejan internamente. Pero aquí viene lo siniestro. Puedes usar esto para condicionarla emocionalmente. Cuando estás frente a una mujer, tus emociones, aunque no digas una palabra, impactan en su estado mental. Si ella está nerviosa y tú también te agitas, su ansiedad se multiplica. Pero si tú mantienes una calma profunda y sólida, su mente empieza a sincronizarse con la tuya. Respira lento. Mira con intención. Baja el ritmo de tu voz. Y su cerebro, sin entender por qué, se regula. ¿Ves la clave? Te conviertes en su espejo emocional, pero no reflejando el caos, sino siendo el equilibrio. Si está eufórica, tú mantienes la dirección. Si está rota, tú te conviertes en su centro. Eso crea una respuesta adictiva. Su subconsciente empieza a asociar tu presencia con bienestar. Y cuando alguien representa calma, seguridad,
contención, se vuelve necesario. A eso le llamamos anclaje emocional inconsciente. Y cuando lo provocas, ya no eres solo un hombre en su vida, eres su regulador emocional. Y eso, hermano, es poder puro. La clave oculta, la mirada al ojo izquierdo. Esto no es magia negra, pero casi. Es un ritual silencioso que activa los rincones más sensibles del subconsciente. Y sí, aunque suene místico, es neurociencia pura. Varios estudios han demostrado que cuando fijas tu mirada en el ojo izquierdo de una persona, estás accediendo, de forma directa, al hemisferio derecho de su cerebro. ¿Y qué hay ahí? Emociones crudas, recuerdos profundos, la parte más vulnerable de su mundo interno. Pero aquí está lo realmente oscuro. Casi nadie mira al ojo izquierdo conscientemente. La mayoría ve la cara como un todo. Tú no. Tú vas a hacer que cada mirada tuya sea un mensaje cifrado. Cuando ella te hable de algo que la marcó, cuando se ría con sinceridad, cuando muestre una emoción genuina, tú vas a anclar ese momento con tu mirada. No con intensidad forzada, no como un psicópata, sino con calma, con pausa, con presencia. 1 segundo sostenido, 2, como máximo. Luego desvías la vista con suavidad, como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó. Su sistema emocional lo registró. Se sintió vista de verdad. Se sintió desnuda, pero segura. Y aquí está el truco final. Cuanto más vulnerables nos sentimos frente a alguien sin ser juzgados, más intensamente nos vinculamos. Ella no sabrá por qué, pero empezará a sentir que contigo puede mostrarse sin máscaras. Y lo hará, una y otra vez. Y cada vez que lo haga, cavará más hondo el lazo que tú estás creando. Un lazo invisible, irrompible, un vínculo que parecerá espontáneo, pero que tú creaste con un simple gesto. Mirar a su ojo izquierdo en el momento justo. El toque sin tocar. Reflejo emocional a distancia. Muchos creen que la conexión emocional solo se construye cara a cara. Error. Los verdaderos maestros de la influencia saben que la distancia no es un obstáculo, es una herramienta. El reflejo emocional a distancia es una forma de penetrar su mente sin estar físicamente presente. ¿Cómo se logra? Sintiendo como ella, sin decir que lo haces. Cuando estás en redes sociales, no te comportes como un espectador. Sé un espejo activo. Si publica algo con nostalgia, responde con una frase que no intente animarla, sino que la acompañe en esa emoción. Ejemplo, ella escribe, días grises. Tú respondes, hay silencios que solo los días así pueden explicar. Sutil, cargado, reflexivo. No estás coqueteando, estás conectando. Si estás por mensaje, replica su energía emocional. Si ella escribe en mayúsculas, tú también. Si usa puntos suspensivos, tú también. Si responde con frialdad, tú no corres tras ella. La igualas, le das el espejo. Eso es reflejar sin rogar. Es seducir sin hablar. Y aquí ocurre la magia oscura. Ella empieza a sentir que hay alguien que está en su misma frecuencia. Alguien que vibra como ella, incluso a kilómetros de distancia. Eso es peligrosamente atractivo. ¿Y sabes qué pasa cuando desapareces por un tiempo? Tu ausencia no se siente como cualquier ausencia. Se siente como una falta de oxígeno emocional. Su mente no lo entiende, pero su cuerpo lo siente. Y en cuanto vuelvas, aunque sea con un simple ¿cómo va tu caos?, la conexión revive como si nunca se hubiera ido. No subestimes este poder, porque cuando logras que alguien te piense incluso cuando no estás, te conviertes en un eco constante en su mente. No estás tocando su cuerpo, estás tocando su psique. Y eso, hermano, es mucho más profundo. Uso ético y oscuro del reflejo emocional. Y aquí es donde se separan los niños de los arquitectos de la mente. El reflejo emocional no es un truco barato. Es una herramienta tan poderosa que puede reconstruir a alguien por dentro o romperla desde la raíz. Muchos caen en la tentación de usarlo sin conciencia. Repiten sus emociones, absorben sus heridas, crean una conexión tan fuerte que cuando se alejan la otra persona queda vacía. Eso no es seducción. Eso es devastación emocional. Tú decides cómo vas a usar este conocimiento.
puedes convertirte en un faro emocional o en una sombra que consume. Pero hay una verdad que no puedes ignorar. El poder que tengas sobre ella, también lo tendrás sobre su herida. Y cuando te conviertes en el hombre que ella busca para sanar, también te vuelves el único capaz de destruirla con una palabra, con una mirada, con un silencio. Por eso, te lo advierto, no juegues con esto si no estás listo para asumir la responsabilidad. No convirtamos el arte de la conexión en un arma de destrucción masiva. Porque lo que haces con su emoción también revela quién eres tú realmente. Ahora entiendes por qué hay mujeres que quedan atadas emocionalmente a hombres que ni siquiera eran guapos, ricos o ideales. No es brujería, no es karma, es ingeniería emocional. Es la psicología oscura del espejo. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Ya cruzaste esa puerta. Gracias a los miembros de esta comunidad, los iniciados oscuros, por mantener vivo el templo. Sin ustedes, esta tribu no existiría. Ustedes no solo ven los videos, ustedes descifran el código, sostienen el conocimiento prohibido con silencio y elegancia. Y si este video te voló la cabeza, imagina lo que hay en las sombras. Suscríbete ahora a Mente Siniestra. Hazte miembro y accede a los rincones secretos de la seducción, la manipulación emocional y la persuasión profunda. Técnicas que no verás en público, estrategias que alteran tu presencia y tu poder. Porque aquí, hermano, no solo se aprende, aquí te reconstruyes desde las sombras. Recuerda, el alma no se enamora del cuerpo, se enamora del reflejo que ve en el otro. Así que la verdadera pregunta no es si ella te ama, es ¿a quién ve cuando te mira?